Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de las collections, tanto en C Sharp como en Visual Basic. Primero vamos a hacer una pequeña demostración y única de una colección no genérica, la cual tomé aquí. La más común de uso es la ArrayList, que como su nombre indica, tiene la intención de imitar el uso de un array. No voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente para demostrar por qué una colección no genérica no debería utilizarse actualmente. Y vamos a ver aquí. En Visual Basic creamos esto como si fuera una variable cualquiera, pero a la hora de decirle el tipo de datos, vamos a colocar el modificador, perdón, el comando new, y ahí vamos a poner el nombre de la clase, que es ArrayList. Esto hace una instanciación y una inicialización en forma simultánea, porque el new se encarga de inicializar la lista. Esto es muy importante. En todas las colecciones, si las listas, la colección no es inicializada, no se va a poder acceder porque va a tener una referencia nula, por lo cual no se va a poder hacer ninguna operación sobre la misma. Entonces, nunca olvidar de hacer el new. De hecho, podemos ver acá que si yo lo borro, fíjense que automáticamente tenemos errores en todas las líneas de operaciones sobre la lista. Así que el new es muy importante, ¿está? Esto es crear un objeto basado en ArrayList. Bien, como habíamos hablado en la teoría, cualquier cosa si alguno cierra acá, vayan al video de teoría. El método add es un método común para permitir agregar elementos. Como dijimos en la colección, nunca se establece el tamaño de la cantidad de elementos que vamos a tener, simplemente se van agregando de forma dinámica. Y aquí estamos agregando una serie de valores, un entero, un entero y un string. Y como las colecciones no genéricas no tienen tipo de dato especificado, son permeables a estas situaciones. Digamos, van a admitir cualquier cosa que se le agregue. Hasta ahí no es problema. El problema puede pasar cuando eventualmente intentemos realizar alguna operación con esos valores. De hecho, podemos probar la ejecución del programa hasta este punto. Vamos a marcar aquí y vamos a ejecutarlo. Ahora tenemos una consola en negro aquí, pero si vamos al depurador, podemos ver que lista tiene aquí tres elementos, y estos elementos son el 1, 2 y 3 como cargamos, pero el comando un poquito que es la pantalla, podemos hablar de esto que había explicado previamente, de que se realiza operación de boxing y unboxing para poder colocar o extraer los datos de una colección no genérica. Entonces vemos que aquí todos estos datos son object, y a su vez esos objects tienen aclarado que contienen en el primer caso y el segundo enteros, y en el tercer caso un string. A pesar de que sea un número, es un string porque se cargó como cadena. Bien, y ahora qué pasa si lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a ver aquí, tenemos un for each en el cual tomamos la lista y vamos a recorrer toda esta lista extrayendo elemento por elemento. Y a cada valor lo vamos a tratar de convertir a entero para sumar, ¿sí? Sumamos 1, sumamos 2 y sumamos 3. Bien, cuando viene acá un string que tiene un valor entero, se puede convertir sin muchos problemas a un valor numérico, por lo cual se acumula esto y vamos a tener nuestro resultado, que es 6, como vemos aquí en pantalla. Aquí me pasé a C Sharp, veamos un poquito cómo se implementa. Tenemos la lista, que se crea a partir del ArrayList, se inicializa con el ArrayList. No olvides acá poner el new, siempre esto es muy importante. Y luego agregamos una serie de elementos con la misma intención que hicimos en Visual Basic de tener dos numéricos y el tercer valor es un string, ¿sí? Vamos a ejecutarlo un poquito aquí. Ahora vamos a ejecutar aquí el programa ahora.
Y podemos observar aquí en el depurador, vamos a ampliar un poco, que tenemos los mismos tipos de datos. Aquí tenemos los objects, haciendo el boxing para los enteros, y acá el object haciendo el boxing para un string. Bien, entonces, aquí vamos a dar un pasito, vamos a ajustar, tomamos todos los elementos de lista, ítem por ítem. Primer ítem es 1, toma. Segundo ítem es 2, lo toma. Tercer ítem es un string de valor de 3. Y como el convert tiene esta capacidad de básicamente tener una sobrecarga de 18 valores diferentes, no va a tener problemas en convertir este código a el número 3 en sí que se utiliza para la operación de acumulación. Y entonces aquí vamos a ver en esta consola que ha sido, el resultado ha sido idéntico. La suma es 6. Entonces, en estos casos en los cuales por código podemos tener un control bastante efectivo de los tipos de datos, no es mucho problema, así como en este pequeño planteo, que se utiliza en la lista no genérica. Eh, de todas formas, la desventaja sigue siendo la performance debido a este proceso de boxing a unboxing. Bien, vamos a ver un poco cómo funciona una lista genérica. Tengo aquí en pantalla una operación en Visual Basic para sumar valores otra vez, pero en este caso una lista genérica. Veamos la diferencia. El- la lista genérica, que es igualmente que la lista de array la que emula el uso en array, se escribe con la palabra list. Entonces podemos crear acá lista como un new list, pero como aclaramos antes, cuando hacemos genérico tenemos que verificar el tipo de datos. Entonces en la sintaxis Visual Basic lo que eso implica es agregar entre paréntesis, luego el if, of y el tipo de datos que queremos hacer. Entonces los datos van a ser contenidos en este tipo, en este caso entero. Luego el uso es prácticamente igual. Acá hacemos el list at 1, at 2 y un at 3 en string. ¿Qué va a pasar aquí cuando esto se ejecute? Como Visual Basic tiene muy fuerte la cuestión de la conversión implícita, simplemente lo que va a aplicar aquí es que cuando se convierta el tipo de dato, cuando se lea el tipo de dato 3 entre string, tipo string, este va a ser convertido simplemente a un entero, si es posible. Si no es posible esa conversión, esto va a producir un error en tiempo de ejecución. Como podemos ver aquí, todos los valores ingresados son enteros, inclusive el 3 que era string. Y ahora, bueno, como todos estos son enteros, el for each va a realizar su trabajito y lo que vamos a tener en sum ahora es el valor 6. Como aquí vemos, la suma es 6. Bien, acá tengo el mismo programa en C Sharp. Tenemos esta operación de suma. Veamos primero. Tenemos list aquí. Para declarar una colección genérica es el nombre de la colección genérica y entre símbolo menor mayor el tipo de dato que vamos a especificar para el genérico. Entonces list int de lista. Y luego la inicialización con new. Acá yo hago una omisión para que tenga terminado, pero lo que está diciendo acá que el new es una lista de enteros. Se puede escribir y va a funcionar de igual manera. Ahora, en C Sharp estamos viendo que tenemos una error de 3 y es porque al no haber conversiones implícitas en estos casos de string a entero va a dar error, por lo cual esta situación aquí es inadmisible y aquí estamos ya obligados a o hacer un convert o especificar directamente el tipo de datos que como tiene que ser, ¿sí? Vamos a hacer acá, por ejemplo, esto, to in 32 para que no dé error, ¿sí? Entonces, bueno, eso deberíamos tener cuidado de hacer allí si fuera necesario el caso. Bien, y este programa ahora va a ser lo mismo que lo que vimos
anteriormente. Vamos a darle un punto para acá para ver cómo se crean los datos. Bien, tengo un punto para allí. Vamos a ver lista. Tenemos tres elementos y como vemos ahora, tampoco aquí hay boxing unboxing, sino directamente son los tipos de datos en sí. Entonces tenemos estos enteros que son los que cargamos, inclusive el convertido. Le damos rienda suelta a la ejecución y el programa termina allí sumando los valores correctamente. Vamos a ver una demostración ahora con lista genérica, un poco más compleja o con más características. Así que, bueno, voy a hacer acá una lista, se llama países. Estoy en Visual Basic con una nueva lista de string y le voy a agregar algunos países aquí para hacer algún. Bien, acá agregué una serie de países. Podemos ejecutar esto. Bien, acá tengo la lista cargada. Como puedo ver, tenemos una serie de elementos aquí. Bien, vamos un poquito a cómo usar esto. Bien, primero armé una iteración de forma clásica, como si hiciera un array. Entonces, en lugar de utilizar un for each, utilicé un for, que obtenemos un valor de índice de base 0 y vamos a ir hasta la cantidad de elementos en -1. En este caso, entonces iríamos de 0 a 4. Count es un método que en una colección nos indica cuántos elementos hay. Y de esta forma podemos fácilmente iterando para mostrar los. Vamos a ver si podemos acomodar un poquito acá la pantalla para verlo mejor. Vamos a ir viendo cómo va iterando con los distintos elementos. Entonces, vieron que aquí simplemente ponemos la lista y entre paréntesis, como si esto fuera un clásico array, el índice que queremos acceder hasta que termine la iteración. Entonces allí queda muy simple esto. Bueno, si queremos cambiar un país, en este caso, por otro, simplemente lo hacemos referenciando al índice de la lista el nuevo valor asignando a esto. Entonces aquí pasamos a pasar país 4, fíjense, acá se pintó en rojito, y ahora entonces tenemos que el país asignado es Bolivia en la posición número 4. Entonces ahí la cuestión va igual que un array. Vamos a explorar un poquito más las capacidades de la lista. Veamos, acá he creado un array donde tengo otros países, ¿sí? De tipo string. Entonces, directamente ahí crear array, le inicialicé con esos otros valores, Venezuela, Ecuador y Colombia. Bien, ¿y qué voy a hacer en ese array? Bueno, ese array lo quiero agregar a la lista de países. Y esto es realmente muy sencillo. Gracias al método arrange, el método arrange puede recibir un elemento o un tipo basado en innumerable. Innumerable es una interfaz que es utilizada en prácticamente todos los elementos que tienen repetición dentro de .NET, ya sea como arrays y distintos tipos de colecciones. Eso me permite que directamente yo tome un elemento innumerable y lo coloque en otro. Entonces, en este caso, un array que es innumerable se vuelca directamente dentro de otro. Podemos mirar aquí en nuestra console, en nuestro locals, tenemos acá los 5 elementos que hemos cargado y tenemos esta colección, otros países que tiene 3 elementos. Ahora simplemente yo le doy un pasito en otros países y vamos a ver que de forma automática tengo agregado todos esos países a la lista. Directamente los datos se han copiado desde la array a la collection. Otro método que podemos utilizar o de uso bastante común es el contains, que nos permite validar si un valor se encuentra dentro de la lista. En este caso, podemos evaluar si este string, Chile o Bolivia existen aquí. Tenemos aquí un punto para A, Chile dio falso y Bolivia dio verdadero. Entonces aquí podemos lo haremos de búsqueda de forma bastante sencilla. Otro método es el insert, que nos permite agregar un elemento, así como el add, pero
A diferencia de la que agrega al final de la lista, este inserta en la posición especificada por un índice. En este ejemplo, vamos a insertar en la posición 4, que aquí está colocada por Bolivia, Chile, vamos a darle un pasito, y vamos a ver que en esa posición está Chile y movió de forma automática todo el resto de los valores hacia abajo y bueno, tenemos un nuevo elemento ahora, por lo cual ahora los conteos son de 9 países. Ahora tengo aquí un par de métodos más. El sort, que significa ordenar, como se indica ordenar los elementos de la colección. Vamos a darle aquí el pasito para que ejecute. Y fíjense que, bueno, excepto en Argentina, que ya estaba primero, todos los demás países se ordenaron de forma alfabética. Esto puede tener una función incluida como una carga, como un parámetro, para especificar un tipo de ordenador diseñado específicamente para el caso que necesitemos. Es una operación un poquito más avanzada, pero es posible no solamente quedarse en eso. Y el reverse, como su nombre indica, lo que hace es invertir los elementos. Entonces esto va a llevar que Argentina esté en el final y Venezuela esté en la parte superior, ¿sí? El único que cambia el lugar aquí, porque está en el medio, es Colombia. Bueno, y para terminar, lo menos importante, este método, index of, que lo que hace es devolvernos el índice de un valor buscado. O sea, le va a decir cuál es el valor del índice, en este caso de Brasil, si es que lo encuentra. Entonces aquí nos informó por pantalla que es la posición número 6. En caso de darle una cadena que no existe, el index of nos devuelve un valor -1, indicando que es un valor que no existe. Bien, aquí estoy de vuelta en C Sharp. Vamos a hacer el mismo código eh, que recién hicimos en Visual Basic. Veamos aquí. Entonces, la declaración de la lista genérica con el tipo de dato string, entre guión mi mayor, nombre, y acá la inicialización con el new de esta collection. Después, agregamos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile. No hay ninguna diferencia, acá tenemos los 5 países agregados. Para iterar con índice, tampoco hay ninguna diferencia, podemos usar un for clásico. Simplemente si el índice más de 0, países.com, que nos da la cantidad, el índice, y vamos a ir imprimiendo allí cada uno de los valores que van pasando. Uno más, index 4, y sale. Bien, también podemos cambiar el valor simplemente por la asignación de un elemento dado. Entonces pasamos aquí a asignar Bolivia en lugar de Paraguay. Eso exactamente igual. Bien, acá creé un array, otros países, Venezuela, Ecuador, Colombia. Y exactamente como funciona en Visual Basic, este otros países lo puedo agregar mediante la range a la colección. Entonces, como esto recibe un innumerable, y dijimos que básicamente todos los elementos que tienen repetición son innumerables, esto se puede hacer fácilmente, sin mucho trabajito. Y ahí tenemos entonces los diferentes elementos. Argentina, Brasil, y bueno, Venezuela, Ecuador y Colombia cerca. Bueno, contains permite entonces saber si un elemento existe o no. Acá Chile dio falso, Bolivia dio true, así que verdadero. Luego podemos ver el insert, que en la posición 4 donde está Bolivia, vamos a insertar aquí Chile. Cambia la cantidad de elementos, se mueven todos hacia abajo. Tenemos el sort que funciona de la misma manera. Podemos hacer el reverse. Como verán, todo esto funciona igual porque todo es .NET. O sea que en Visual Basic ya es lo mismo. Y por último, tenemos aquí el index of, que nos permite devolver el número de elemento de una expresión. En este caso, Brasil nos dice que es el 6, como podemos corroborar aquí abajo. Y el país none no existe, por lo cual nos da -1.
Como ven, entonces las colecciones en Visual Basic C Sharp son prácticamente idénticas a la implementación y en general es muy sencillo su uso. Y en realidad acá vimos lo que es más básico para una lista o en general para las colecciones, porque digamos que estas son las operaciones básicas que voy a hacer, pero hay mucho más atrás. Entre ellos podemos encontrar las, las métodos que vienen por extensión, en la cual tenemos toda una serie de operaciones muy amplias, muy interesantes, para realizar distintos tipos de tareas. Me voy a permitir un par de ejemplos nada más aquí, para no abrumar tanto, pero cuando tenemos una lista aquí de tipos enteros, como lo reconoce, y dijimos que cuando definimos los tipos de datos por fin permiten definir qué valores va a obtener una variable o un elemento, y también qué tipo de operaciones se pueden realizar con ella. Bien, aquí podemos ver que aparecen una larga lista de operaciones por extensión, como verán es bastante largo, y voy a tomar solamente que aparece primero acá en el recomendado, que es la sum. Como se podrán imaginar, lo que hace sum es sumar todos los valores de la lista. En este caso no necesitamos realizar ninguna iteración en realidad, simplemente con este rengloncito, esta función que le invocamos aquí, sum, vamos a obtener ya el resultado que estábamos buscando hoy. Veamos otro ejemplito. Me dice acá una iteración con for each sobre la lista de países. Y como tenemos aquí la vista, bueno, tenemos muchos países. Simplemente acá lo que yo estaba pensando era de ver algunos por alguna coincidencia. Bueno, y aquí podemos ir a otro método de extensión que es el where. Este método es un poquito más complejo usarlo que otros elementos que vimos, pero podemos hacerlo así. Where significa dónde. Si saben SQL, más o menos van a ver a dónde voy. En SQL yo utilizo where para filtrar por un predicado. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer en la sintaxis, que es la parte un poquito más compleja, es por cada elemento que va obteniendo, esto se lo va a pasar a la función where. Se me dejó la mayúscula esta. Y lo que le estamos diciendo aquí es mediante esta expresión lambda que haga una operación. Entonces le vamos a decir que lo que busque es que vea que where contains y vamos a poner acá que contenga un char, por ejemplo, la R, que es bastante común entre todos los países que tenemos aquí, ¿no es cierto? Bien, aquí cargó, hacemos el paso y fíjense que va a iterar sobre países, pero en lugar de destacar la lista completa de países, solamente va a destacar la lista de los que contienen una R. Entonces, nuestra iteración aquí no va a ser sobre 9, sino que va a ser un poquito más corta. En este caso, el primer iteración nos tira Uruguay, que tiene una R. Segunda iteración nos va a tirar a Paraguay, que también tiene R. Aquí Ecuador, Brasil, Argentina, y ahí debería haber terminado. Entonces, utilizando este método de extensión, se pueden realizar así tareas mucho más complejas con menos código también porque es bastante simple empaquetar esto en una línea de código nada más. Y me estaba olvidando algo, que es el remove. Entonces, el remove tenemos algunas especificaciones, pero podemos borrar un elemento a Venezuela. Si entonces Venezuela existe, va a borrar. Ahora tenemos 8 elementos y como ven, ha desaparecido. También podemos borrar un elemento por su posición actual con el remove at. En este caso, la posición 4 es Chile. Entonces, si le damos ahí, el remove se va. Y por último, podemos hacer un clear, el cual va a eliminar todos los elementos de la colección, queda con count 0, se puede utilizar para volver a agregar más, ¿tá?
Pero a este momento se fueron todos los datos. Vamos a ver la versión de Visual Basic, lo que agregué recién. Entonces aquí en Visual Basic tenemos esta función de extensión, donde está el zoom. Podemos hacer la operación fácilmente. Sumar, vieron, de a uno. Y vamos ahora a agregar aquí ese for each que estábamos viendo recién. Entonces, por cada ítem, como string in países, punto. Entonces ponemos la función where. Ahora, aquí, esto es un poquito distinto al decir char, porque no Visual Basic las funciones lambda, hasta donde tengo entendido, no están. Entonces lo que hacemos es crear una función anónima. Ponemos allí la palabra reservada function, como si fuera a crear una función, solo que no va a tener ningún nombre. Y ahí le podemos poner un parámetro que se va a recibir. Y luego decimos qué hacemos con ese parámetro. Entonces, podemos decir que país contains. Y ahora acá le podemos poner R. Ujú. Que en Visual Basic en este caso es lo mismo. Solo write item. Y creo que estamos listos para ejecutar hasta ahí. Veamos qué pasa. Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil y Argentina. Entonces, where is function, el parámetro que queremos operar. Y ahí hacemos con el parámetro lo que quisiéramos. Ahí se pueden poner and, ors, en fin, lo que la imaginación y la capacidad permitan. Vamos a hacer los remove, primero por expresión. Vamos a entonces a eliminarlo a Venezuela. Y vamos a hacer también por posición, con remove at. Vamos a hacer el mismo código para que no sienta nadie envidia. Y por último, el clear. Bien, entonces, remove Venezuela. Venezuela está acá. Está primero. Se fue a Venezuela. Ahora son 8. Vamos a agregar a 4. A posición 4 está Chile. Así que ahí se fue Chile. Y ahora con el clear se han ido todos. Bien. Espero que les sirva esto. Ahora luego voy a informarte en dónde está este código por si alguien lo quiere ir mirando. En un enlace del aula virtual. Bueno, saludos. Hasta el próximo video.